¿Cuál es la ley de la siembra y la cosecha? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oramos para que todas las cosas le vayan bien y que tenga salud en la medida en que usted siembre y coseche en justicia, de acuerdo a esta serie de mensajes titulada La ley de la siembra y la cosecha, del connotado evangelista mundial, reverendo Dr. Gerald Lee. El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, si algún tipo de contaminante está obstruyendo una cañería de agua, lo lógico es que lo desatore, extrayendo esos desechos, y así resolverá el problema y el agua fluirá normalmente por la tubería. De igual forma, si derriba todo argumento espiritual que lo separa de Dios, sus problemas físicos o de salud también se solucionarán. Hemos tenido infinidad de testimonios que corroboran la anterior afirmación. Hoy en día hay algunos cristianos que pasan pruebas y dificultades. Oyen que Dios los va a bendecir si aceptan al Señor Jesucristo, pero de hecho no están siendo bendecidos. Hermanos, no se puede recibir bendiciones solo por decir que cree en el Señor. Por esta razón, a partir de hoy les compartiré una serie de prédicas sobre la ley de la siembra y la cosecha, refiriéndome en forma detallada a las bendiciones materiales. Al escuchar estos mensajes podrán aplicar estos principios espirituales no solo por las cosas materiales, sino igualmente por otros tipos de bendiciones. Los animo a grabar estos mensajes en su mente para que así Dios, conforme a su promesa, los pueda bendecir. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan cosechar abundantemente todo lo que han sembrado en fe, y así puedan dar testimonio de la bendición de Dios Padre. Estimado público, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9 menciona: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, para que un agricultor levante una abundante cosecha, lo primero que tendrá que hacer será cultivar su campo, sembrar las semillas y cuidar el sembrío. Si solo se limita a labrar el terreno, todo su esfuerzo será en vano. Deberá plantar las semillas y luego cuidarlas, aun si el terreno es amplio y bueno. Pero si el agricultor no siembra, no tendrá nada para cosechar. Por otra parte, si el agricultor siembra muchas semillas en un buen terreno y las cuida, entonces con toda seguridad podrá esperar una excelente cosecha. Ahora bien, algunos cosecharán una medida buena, apretada, remecida y rebosando conforme a lo que han sembrado. Otros lo harán 30, 60 y 100 veces más. Y hay otros que se esfuerzan mucho pero cosechan poco. Aunque trabajen mucho, no cosecharán en esa misma medida. Eso significa que hay algo incorrecto en su manera de sembrar. Espiritualmente, hay quienes aparentan vivir una recta vida cristiana. Sin embargo, no son bendecidos. Espero que, al escuchar este mensaje, cada uno pueda examinar su corazón. Tal vez crea que ha estado sirviendo al reino de Dios, pero no ha sido bendecido, y más bien ha tenido dificultades en su vida, o su vida no ha cambiado sustancialmente incluso después de haber sido cristiano por varios años. No obstante, déjeme decirle, hermano, que la promesa de Dios nunca falla. Dios no se equivoca. Todo lo que sembremos ante Dios, definitivamente cosecharemos el fruto de ello. Si sembramos para la carne, cosecharemos eso. Si obedecemos la dirección del Espíritu Santo y sembramos en el Espíritu, cosecharemos los frutos del Espíritu. Si ha pasado mucho tiempo y no ha sido bendecido, deberá examinar su nivel de fe. Ahora compartamos más en detalle la forma en que podrá recibir abundantes bendiciones en su proceso de siembra. Querido público, para cosechar en la medida en que ha sembrado, primero deberá cultivar el campo que es su corazón. Deberá hacerlo primero.
Si un agricultor labra su campo, incluso si tiene buenas semillas, no obtendrá una buena cosecha si el terreno es malo. Por ejemplo, hay un campo o terreno que se encuentra al lado del camino. La gente camina por esa vía. Imagine que esparce las semillas allí. No podrán brotar. Como la tierra está dura y las aves del cielo se comen las semillas, nada podrá brotar en esa tierra. Será inútil sembrar en esa clase de terreno. En una buena tierra podrá cosechar 30, 60 y 100 veces más de lo que ha sembrado. De la misma manera, espiritualmente hablando, deberá sembrar en una buena tierra esas semillas de bendición. Aquí, el campo o terreno se refiere al corazón. Y aun cuando siembre muchas semillas y las cuide, si el campo no es bueno, la cosecha no será óptima en relación a la cantidad de semillas que ha sembrado. Por eso, en cuanto al campo, deberá cultivar primero su corazón. Es decir, deberá despojarse de todo pecado y maldad y luego purificar y santificar su corazón. Espiritualmente, cultivar el corazón significa despojarse de todo pecado, odio, falsedad, resentimiento, mal carácter, hipocresía, etc. Y al mismo tiempo deberá santificar su corazón con bondad, dominio propio, buen carácter, palabras suaves, gentileza, amabilidad, etc. Ahora bien, en la medida en que cultive el campo que es su corazón, deberá hacer algo más, y esto es, deberá sembrar nuevas semillas, buenas semillas. Todo será inútil si luego de preparar el campo no siembra las semillas. No se siembra las semillas luego de terminar de arar el campo. Se siembra las semillas mientras está surcando el campo. Si el agricultor espera a terminar de arar el terreno para sembrar las semillas, no tendrá nada para comer hasta entonces. Deberá, por eso, sembrar las semillas mientras está limpiando el campo, que es su corazón. Ahora bien, en este caso, ¿qué significa sembrar? Sembrar es obedecer la palabra de Dios. La Biblia nos dice que debemos obedecer ciertos mandamientos. Sí, nos dice lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que debemos cumplir y de lo que debemos despojarnos. En este contexto, ¿qué significa sembrar? De estos 4, hacer y obedecer tienen que ver con sembrar, guardar los mandamientos, venir al culto el día domingo, dar el diezmo a Dios, entre otros. Todo esto es sembrar. Además, predicar el evangelio, amar a sus enemigos, etc. Eso también es sembrar. Obedecer esta clase de mandamientos es sembrar. Igualmente, en este proceso de cultivar el corazón, es decir, de limpiarlo, la Biblia también señala lo que debe dejar de hacer y de lo que debe despojarse. Debe entender claramente lo que significa sembrar y lo que significa cultivar su corazón. Debe sembrar buenas semillas y cultivar su corazón en forma voluntaria y simultánea. No es que debe limpiar su corazón y luego sembrar esas buenas semillas o virtudes. Deberá hacerlo al mismo tiempo. Ahora bien, ¿de qué cosas, dice la Biblia, debe despojarse? De toda forma de maldad, de toda forma de mentira, de todo odio y rencor. Hay mandamientos que prohíben hacer algo. Por ejemplo, no robar, no tener envidia, no tener celos, no murmurar, no cometer adulterio, no condenar ni juzgar, entre otros. Si obedece los mandamientos, entonces su corazón se cultivará y se transformará en un buen terreno. No haga lo que se supone no debe hacer y despójese de lo que Dios le dice debe despojarse. Entonces su corazón se limpiará y se asemejará al corazón del Señor. Sin embargo, aun si obedece esta palabra, eso no significa que será recompensado en el cielo. ¿Saben por qué? Porque solo hace lo que debe hacer. Para el cristiano es algo natural despojarse de toda forma de maldad, incluso hasta derramar sangre, es decir, hasta el máximo, tal como menciona la carta a los Hebreos.
Por eso, al dejar de pecar, no está haciendo algo extraordinario, por lo cual Dios debe recompensarlo. No obstante, recibirá bendiciones por ello. Si llega al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, el campo de su corazón se habrá transformado en una buena tierra. Entonces, las semillas podrán brotar y crecer. Hermano, se supone que el cristiano debe dejar de pecar y no hacer lo que Dios le manda no hacer. Eso es algo básico en la vida del creyente. Esto es lo que el Todopoderoso Dios le manda hacer, y es también lo que el Señor Jesucristo le pide a su pueblo que haga. No odie, no murmure, no juzgue, no culpe a los demás. Hermano, hermana, le pregunto, ¿por qué hace lo que Dios le dice que no debe hacer? Si hace lo contrario a lo que Dios le dice, entonces usted se hace juez y está condenando a los demás. Pero solo hay un juez, y ese es Dios. Dios es el único que puede juzgar y condenar. Dios conoce su corazón. ¿Usted quién se cree que es? ¿Acaso puede leer la mente o ver el corazón de su prójimo? Sin embargo, es rápido para criticar y condenar a los demás, pero jamás ve sus propias fallas. ¿Sabe por qué? Porque es demasiado orgulloso y arrogante. Por eso debe cultivar, es decir, limpiar su corazón. Y al despojarse de todo lo malo y no hacer lo que se supone no debe hacer, podrá alcanzar una mejor morada en el reino de los cielos. Deberá sembrar para cosechar esta clase de bendiciones. Ahora bien, sembrar significa obedecer esta clase de mandamientos. Por ejemplo, predicar el evangelio, edificar o aconsejar a los hermanos, tener amor espiritual hacia las almas, buscar el beneficio de los demás y sacrificarse por otros, orar por el reino de Dios, servir en la iglesia, etc. No es difícil obedecer esos mandamientos, o si lo es para usted. Como ya les he mencionado, tal vez le parezca difícil al principio porque no lo intenta de verdad, pero si se determina de todo corazón, nada le resultará difícil. Si obedece los mandamientos, Dios promete bendecirlo aquí en este mundo y también en el reino de los cielos. Le pregunto entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Acaso no me han visto a mí vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Yo lo he hecho, y lo imposible, Dios lo ha hecho posible, y he sido bendecido sobreabundantemente. Dios ha respondido a todas mis peticiones. Por más de 30 años jamás he estado enfermo. Nunca he tomado medicina alguna. Ni siquiera me he resfriado desde que acepté a Jesucristo como mi Salvador. Si no hace lo que Dios le dice debe hacer, o si hace lo que Dios le dice no debe hacer, en ambos casos está obedeciendo a Satanás. Si anda en la luz, obedecerá a Dios, al Señor, y seguirá la voz del Espíritu Santo. Si no lo hace, estará siguiendo a Satanás. Será esclavo del pecado, y a pesar que diga y rediga que ama a Dios, si no obedece sus mandamientos, estará siguiendo a Satanás. Tan solo piense en Adán. Cuando desobedeció a Dios, cayó sobre él y sobre toda su descendencia la maldición del pecado, y por ello fue expulsado del huerto del Edén. Hermano, se supone que usted es cristiano y que debe obedecer a Dios. No entiendo cómo hay algunos que dicen creer en Dios y amar al Señor y siguen a Satanás. No podrán vivir en paz. Y si no tiene paz, no tendrá gozo, no será agradecido, se sentirá siempre triste y afligido porque Satanás le controlará la mente y enfrentará pruebas y dificultades. Por eso es más difícil desobedecer la palabra de Dios que obedecerla. Hay quienes no saben lo que es el pecado ni la maldad porque están en el primer nivel de fe y por eso se atreven a afirmar que tienen paz en su corazón aún cuando no guardan la palabra de Dios. Pero
En la medida en que vivan una recta vida cristiana al escuchar la palabra, entonces podrán darse cuenta de su pecado, de lo que es la bondad, el amor espiritual y la maldad. Desde ese instante, cada vez que desobedezcan a Dios, se sentirán afligidos y no tendrán paz interior. Aquellos que están en el primer nivel de fe no conocen lo suficiente la palabra de Dios como para obedecerla. Sin embargo, los que ya han llegado al tercer nivel de fe deberían ser diferentes. Ya conocen la palabra y deberían sentirse tristes si la desobedecen. Lo mismo sucede con los que han llegado al segundo nivel de fe. Les doy un ejemplo. Usted sale siempre tarde de su casa para ir al trabajo y por eso conduce a demasiada velocidad y no respeta las luces de tránsito. Así que siempre estará pendiente en los cruces de las calles a ver si hay alguna cámara de control de velocidad o algún policía. Repito, estará siempre alerta porque no ha respetado la luz de tránsito y se pondrá nervioso si un policía lo detiene. Y si lo sorprenden, deberá pagar la multa. Incluso habrá corrido el riesgo de causar un choque. ¿Se imaginan lo bueno que hubiera sido salir más temprano de casa, manejar con cuidado y a una velocidad prudente y así evitarse toda esa clase de problemas? No obstante, debido a la mala costumbre de levantarse tarde, vive en constante nerviosismo. Es lo mismo con la palabra de Dios. Si la obedece, su vida cristiana será más fácil. Haga de esto un hábito y vivirá una vida tranquila y feliz. El enemigo no lo tocará y así su corazón estará en paz y será lleno del Espíritu. Podrá recibir lo que pida y todo le irá bien. En otras palabras, de usted depende vivir una vida cristiana fácil o difícil. Lo mismo sucede con los que desean la bendición de Dios. Depende de ellos, no de Dios. Deberá sembrar con gozo porque es de bendición para usted. ¿Saben por qué? Porque usted ya sabe el secreto. Si siembra, va a cosechar. Cosechará en la misma medida en que siembre. Sí, medida buena, apretada, remecida y rebosando. O 30, 60 o 100 veces más. Más adelante les compartiré cómo pueden recibir esta clase de bendición. Ahora bien, si da el diezmo completo y presenta sus ofrendas a Dios, entonces no tenga la menor duda que cosechará en esa misma medida. Si aún sabiendo esto no lo hace, no espere que Dios lo prospere ni lo proteja de cualquier dificultad financiera o de alguna enfermedad. Y como Dios no lo podrá proteger, el enemigo tocará sus finanzas. En vez de ser bendecido, tendrá problemas económicos, padecerá de alguna enfermedad o tendrá problemas familiares. ¿Saben por qué? Porque Satanás podrá tocar su vida. Como desobedece la palabra de Dios, el enemigo jugará con usted tal como lo hace el gato con el ratón. Yo siempre me pregunto esto. ¿Por qué razón hay algunos que, aún habiéndoles enseñado muchas veces el camino de la bendición, optan por tomar la otra senda, la de la maldición? Al final, enfrentarán pruebas, problemas y dificultades. Realmente me da mucha pena por ellos. Dios ha dicho en Malaquías capítulo 3 versículo 10 que lo prueben en esto, en sus diezmos. Y cite el pasaje: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero la verdad es que muchos no creen esta promesa de Dios, no creen en su palabra. Esta es la forma en que debe sembrar, dar el diezmo completo y la ofrenda a Dios. Y no deberá hacerlo una vez, sino constantemente. Debe ser un hábito en usted, un estilo de vida. Los que son bendecidos no siembran una sola vez, viven sembrando. Nunca dejan de sembrar.
Del mismo modo, todos deberemos sembrar hasta llegar al reino de los cielos. Le pregunto, ¿acaso usted piensa sembrar una sola vez? Deberá sembrar este año y el próximo, y hacerlo así hasta el regreso del Señor. Deberá continuar sembrando, y la bendición que reciba irá creciendo día a día, mes a mes. Hermano, debe cultivar su corazón, es decir, debe limpiarlo de todo pecado, odio, orgullo, codicia, etc. Y así las semillas podrán crecer, y luego deberá repetir este ciclo. De esa manera continuará sembrando y cosechando permanentemente en todo tiempo. Además, hasta que no coseche lo que ha sembrado, deberá esforzarse en cuidar su campo de cultivo. Si no lo hace, la cosecha será poca y magra. ¿Saben por qué? Porque si la cizaña crece, el trigo no lo podrá hacer. Si los gusanos comen las semillas, no habrá cosecha. Si no irriga bien el campo, tampoco habrá que cultivar. Deberá cuidar de su campo de cultivo, deberá labrar y remover la tierra dura hasta hacerla adecuada para la siembra. Deberá limpiar el terreno y sacar la mala hierba y los gusanos. De otra manera, no habrá mucho que recoger cuando llegue el momento de la cosecha. Deberá, asimismo, fertilizar el terreno, suministrar el agua adecuada y cuidar del campo hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Ahora bien, tal vez se pregunte qué quiere decir cuidar el campo. Por favor, recuerde estas prédicas, son muy importantes para su vida de fe. Primeramente, deberá asistir a los cultos del día domingo y del miércoles. Esto es sembrar, celebrar cultos en el Espíritu. Hebreos capítulo 10, versículo 25 señala: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay quienes dejan de congregarse, no les gusta venir a la iglesia, tienen esa mala costumbre y dejan de venir al culto del día domingo. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Se congregaban en el templo todos los días. Finaliza el pasaje, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, el día del regreso del Señor está cada vez más cerca, y en tanto más cercano esté, deberemos congregarnos más. La iglesia neotestamentaria hace más de 2000 años no era una iglesia próspera en dinero. El pueblo se preocupaba por conseguir el pan diario. Aún así, continuaban congregándose en el templo diariamente. Hoy en día, la mayoría goza de un buen ingreso económico. Con un sueldo mensual promedio, usted tiene para vivir sin apremios financieros. Claro está, si sabe administrar su presupuesto, no endeudarse y tener dominio propio en una sociedad consumista por excelencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no puede congregarse todos los días para orar tal como lo hacía la iglesia de los apóstoles hace 2000 años? Hermanos, esta es palabra de Dios, es un mandato de Dios, y si lo hacen así, tal como lo están haciendo al venir a orar todas las noches, Dios los bendecirá.
Actualmente, nuestra iglesia tiene más de 9.000 iglesias hijas alrededor del mundo. Por ello, cuando se congrega con otros hermanos de la fe para orar o viene a los cultos, podrá escuchar la palabra de Dios, aprender su voluntad y crecer en su fe. Si en realidad quisiéramos cultivar un huerto, primero consultaríamos a un agricultor experimentado y aprenderíamos de él las claves para sembrar. Si no sabemos cómo sembrar, cosechar y otros aspectos relativos a este oficio, no podremos hacerlo correctamente. La forma de sembrar varía de acuerdo al producto. Por ejemplo, es diferente la técnica para sembrar sandías que la que se usa para sembrar arroz o frijoles. Necesita aprender el proceso de cada uno de ellos y no podrá aprender todo en un par de días. A fin de ser excelentes agricultores, deberá aprender los diferentes métodos de cultivo en el curso de varios años. Hablando espiritualmente, deberá en forma continua aprender a conocer el corazón y la voluntad de Dios, asistiendo a los cultos de la iglesia y a las reuniones de oración. Repito, deberá conocer el corazón y la voluntad de Dios asistiendo a los cultos de la iglesia. No debe decir que para un nuevo creyente las prédicas son difíciles de entender. Si ese hermano continúa oyéndolas y aprendiendo los principios espirituales contenidos en ellas por 6 meses o un año, las podrá comprender en su totalidad. Un ejemplo: si escucha por primera vez mencionar el nombre del apóstol Pedro, no sabrá ni siquiera de quién se trata. No obstante, si escucha varias prédicas acerca de él y de su relación con Jesús, entonces poco a poco lo llegará a conocer. Pedro fue el primero de entre todos los discípulos del Señor Jesús. Ahora bien, si se refiere a las obras de la carne o a los deseos carnales, o a otro de esos temas, si persevera en oír las prédicas, los podrá entender con suma facilidad. Sucede lo mismo con los términos espirituales. Por ejemplo, espíritu. Al principio quizás haya podido malinterpretar este concepto, pero con el tiempo se podrá dar cuenta de lo que significa y eso será de gran bendición para usted. Al inicio tal vez no lo pueda comprender, y es porque su mente está llena de conceptos y valores del mundo natural. Un ejemplo: el ser humano natural busca que lo sirvan y no desea servir a los demás. Sin embargo, la palabra de Dios le dice que cada día debe morir a su ego o a su yo. Debe humillarse, servir a los demás. Los que quieran vivir deberán de morir primero a su egoísmo, y los que mueran a buscar su propio beneficio, entonces vivirán en el Espíritu. La palabra de Dios va en contra de su propio razonamiento y lógica, pero si persiste en escucharla, entonces la interiorizará, vale decir, la comprenderá espiritualmente, y una vez que lo haga, podrá aplicarla en su vida diaria. Vivirá de acuerdo a la palabra de Dios y la obedecerá. Entonces llevará mucho fruto. Lo que es imposible de realizar para el hombre, será posible de hacer si obedece por fe la palabra de Dios. Por eso deberá conocer el corazón y la voluntad de Dios, y así podrá igualmente comprender las leyes de la siembra y la cosecha y convertirse en excelente sembrador. El siguiente paso: deberá cantar alabanzas y orar a Dios. ¿Qué significa esto? Significa cuidar las semillas que ha sembrado. Luego de la siembra, los agricultores deberán cuidar del campo para que las semillas broten y den fruto. De igual manera, deberá cuidar de su alma y de su espíritu para que así puedan recibir grandes bendiciones. Deberá cantar alabanzas y orar, y a través de ello será lleno del Espíritu Santo y Él lo fortalecerá. La mayoría de ustedes viene a la oración diaria de Daniel. Cantan alabanzas y oran a Dios tal como lo manda la Biblia, y así el Espíritu Santo los llenará y fortalecerá. Si el agricultor no es fuerte, me pregunto, ¿cómo podrá arar el campo y sembrar las semillas?
Espiritualmente, también deberá esforzarse en cultivar su corazón, es decir, limpiarlo y permanentemente sembrar buenas semillas. Si no tiene la llenura del Espíritu Santo, le resultará difícil incluso estar sentado durante el culto el día domingo. Aún conociendo bien la palabra de Dios, no podrá guardar su corazón y vencer las tentaciones del mundo si no ora constantemente. Si deja de orar, el enemigo podrá tentarlo más fuertemente. El cristiano cede a la tentación y se mete en problemas porque no ora. Jesús le dijo a sus discípulos en la primera parte de Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Y el profeta Samuel le dijo al pueblo de Israel en la primera parte de Primera de Samuel capítulo 12, versículo 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Sí, hermano, dejar de orar es pecado. Entiéndalo bien. Incluso los que están agotados y cansados luego de un arduo día de trabajo recibirán nuevas fuerzas si son llenos del Espíritu Santo a través de la alabanza y de la oración. Podrá cultivar su corazón con buenos resultados solo si tiene la fuerza suficiente para lograr la victoria en esta guerra espiritual contra el enemigo Satanás y el diablo. Solo entonces podrá sembrar las semillas en su corazón y así podrá crecer. El siguiente paso. Tercero, para cuidar lo que ha sembrado, deberá estar siempre gozoso y dar gracias en todo y por todo. Repito, para que las semillas puedan crecer, deberá siempre tener esta actitud de gozo y de agradecimiento en su corazón. Por favor, tenga presente siempre esto. Esto es tener fe. Uno se esfuerza en limpiar su corazón porque tiene la esperanza viva de llegar a la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el reino de los cielos. Además, cosechará y será recompensado conforme a todo lo que ha sembrado en esta tierra. Por eso podrá servir en todo con gozo y gratitud a Dios. Ustedes ya saben de la Nueva Jerusalén. Por eso se esfuerzan por llegar al nivel del Espíritu y de la plenitud del Espíritu. Asimismo, saben que deben resistir, es decir, luchar contra el pecado hasta la sangre, vale decir, hasta el máximo, despojándose de todo pecado y echando fuera toda falsedad y mentira. Ustedes tienen la mirada puesta en la Nueva Jerusalén. Una pregunta, ¿acaso eso les parece difícil? ¿Les parece mejor vivir una vida cristiana mediocre? Les digo algo, vivir una vida cristiana correcta no es nada difícil. Los agricultores esperan, llenos de expectativa, gozo y felicidad, el momento de la cosecha. Cantan mientras levantan la cosecha, siegan las espigas, etc. Si lo hacen así, vale decir con alegría y gozo, su labor no les resultará pesada. Si siempre es agradecido y está alegre, Satanás y el diablo huirán de usted. Entonces podrá continuar su carrera de fe con firmeza y determinación hacia el reino de los cielos sin volver sus ojos al mundo. Hermanos y hermanas en Cristo, si adora, ora, se goza y da gracias mientras cuida las semillas, las flores brotarán, despedirán una fragancia exquisita, pero hay un orden en ese proceso. Si en su corazón están brotando esas flores espirituales, usted emanará el aroma de Cristo. Es lo mismo que sucede con las flores naturales. Luego de brotar y crecer, emiten su fragancia. Si cuida esas flores, llegará el momento en que florecerán, y en ese momento tendrán el aroma de Cristo. Es decir, su corazón deberá cada día asemejarse más al corazón de Dios, y así la gente a su alrededor podrán percibir el aroma de Cristo. Y al verlo a usted, los demás también desearán creer en Jesucristo. Entonces será fácil predicar el Evangelio. Y si lo que ha sembrado brota, entonces dará frutos. Esto es, dará los 9 frutos del Espíritu Santo.
manifestará los frutos de las bienaventuranzas, del amor espiritual y de la bondad. Y si lleva esos frutos en el corazón, será la evidencia que usted ama a Dios. Hermano, así como Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dios se lo está preguntando a usted en este mismo momento. Debería responder con un rotundo y sonoro amén. Ahora ya sabe lo que es amar a Dios y con todo conocimiento de causa podrá afirmar de todo corazón: Dios, te amo. En Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Sí, hermano, Dios amará a todo aquel que ame al Señor, y añade que todo el que obedezca sus mandamientos, ese es el que ama al Señor. Repito, al que ama al Señor, Dios le amará. Esto es amar a Dios. Finaliza la Escritura: y yo le amaré y me manifestaré a él. Si ama al Señor, el mismo Señor se manifestará en usted, mostrará la evidencia que está con usted. Si ora, su oración será respondida rápidamente. Lo que no es posible se hará posible, y lo que ya es posible será aún mejor. Y aun cuando cometa algún error, Dios hará que todas las cosas le ayuden a bien. Eso lo han vivido muchos de los hermanos de la iglesia en numerosas oportunidades. A los que aman a Dios y cosechan frutos espirituales obedeciendo sus mandamientos, Dios los amará. Por ejemplo, si hijos obedientes les piden algo a sus padres, ellos le darán todo lo que pidan. Suponga que sus hijos son obedientes, diligentes, es decir, hacendosos. Se esfuerzan en sus estudios, hacen sus camas en la mañana, limpian sus dormitorios, ayudan a su mamá, hacen sus tareas, preparan sus maletas y luego van al colegio. Se despiden antes de partir a la escuela y saludan cuando regresan del colegio. Les comentan a sus padres lo que han aprendido en su escuela. Se lavan antes de comer, hacen sus tareas diarias y luego salen a jugar. Dígame, hermano, ¿qué padre no amaría a esa clase de hijos? Les darían todo lo que pidieran. Si tienen los medios económicos, los complacerían en todo. Hermano, Dios es todopoderoso, es el dueño del oro y de la plata, y Él anhela darle todo lo que usted le pida. Miren mi caso, Dios quiere darme todo lo que le pido en su tiempo, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Ustedes lo han visto, y lo mismo es para ustedes. Dios desea darle una medida buena, apretada y rebosando de bendiciones. A esos verdaderos hijos que en realidad aman a Dios, Él les responderá todas sus oraciones. Por eso, todas las cosas les ayudarán para bien, y además su alma prosperará y tendrá salud. Y si su alma prospera, entonces todo le irá bien. Esta es la promesa de Dios. Querido público, hasta ahora les he compartido en forma general los principios de la ley de la siembra y la cosecha. Hemos profundizado un poco en el proceso de cultivar espiritualmente el corazón, sembrar las semillas, cuidarlas y cosechar los frutos. Ahora bien, ya ha cultivado el terreno y ha sembrado las semillas. Les he explicado cómo hacerlo. Luego deberá cuidar esas semillas y finalmente cosechará. Ya les he mencionado todo ese proceso. El principio básico para recibir bendiciones materiales y espirituales es limpiar su corazón. Luego deberá sembrar las semillas y cuidarlas de acuerdo a la palabra de Dios. En la medida en que las siembre y las cuide, podrá recibir toda clase de bendición financiera y de salud. A partir de la próxima prédica les compartiré de la metodología para sembrar y cosechar bendición financiera. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la esencia o el propósito final de nuestra vida de fe es cambiar nuestro corazón hasta convertirlo en una buena tierra.
Solo la verdad transformará su corazón en uno justo, recto y bondadoso, para que así pueda reflejar la imagen de Dios. Desde que el hombre cayó en el pecado y perdió la imagen de Dios, se volvió igual que un animal. Eclesiastés nos dice que el hombre es como una bestia, y esta palabra fue escrita hace más de 2000 años. No obstante, incluso hoy en día hay muchos que se comportan peor que un animal, responden peor que un perro rabioso. Hermanos, la tierra produce espinos y cardos, y este mundo vive bajo maldición, padeciendo calamidades y desastres naturales. Sin embargo, nosotros, los que en verdad somos hijos de Dios, comprados a precio de la sangre de nuestro Señor, somos libres de la maldición de la ley. Ahora podemos vivir en esa dimensión de las bendiciones de Dios. Pero no se olvide, aun cuando diga que cree en el Señor Jesucristo, el enemigo lo podrá acusar si no cultiva, es decir, si no limpia su corazón del pecado. Por eso, la palabra dice que los que afirman que creen en Dios, pero aún viven en el pecado, son unos mentirosos. Sí, Primera de Juan dice que esa confesión es mentira, y añade que si dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas o en mentira y no practica la verdad, esa afirmación es una mentira. Eso es lo que dice la Biblia. Simplemente estará mintiendo y no habrá cultivado su corazón, es decir, no lo habrá limpiado. Por eso, Satanás y el diablo siempre lo acusarán. De acuerdo a las leyes del reino espiritual, que establece que el que peca es esclavo del pecado, si no limpia su corazón, estará todavía bajo el dominio del enemigo. Habrá un muro de pecado que lo separará de Dios, y por tanto sus oraciones jamás podrán ser respondidas, aun si clama a voz en cuello. Además, aun si pide y ora, no podrá cosechar bendiciones si no ha sembrado en forma correcta la semilla y la ha cuidado. A través de estos mensajes, espero que todos lleguen a cultivar, vale decir, a limpiar su corazón, y siembren abundantemente de acuerdo a la voluntad de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan confesar que Dios los ha bendecido abundantemente. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Ayúdanos para que la palabra que hemos oído hoy se haga fe y vida en nosotros. Hoy he iniciado esta serie de mensajes titulada La ley de la siembra y la cosecha. Ayúdanos a comprender la forma en que debemos sembrar y cosechar y hacer de esto un estilo de vida. Haz que todos puedan no solo entender el secreto para ser bendecidos, sino también darles la determinación para que puedan poner en práctica estos principios. Haz que puedan limpiar sus corazones de todo pecado y que siembren y cosechen con paciencia, y que esas semillas broten y despidan la fragancia del Señor Jesucristo y lleven abundante fruto. Bendícelos para que puedan amarte aún más y concédeles las peticiones de su corazón. Que sean conscientes que aun cuando dicen creer en Dios, deben limpiar y cultivar su corazón para ser libres de toda maldición generacional y de toda dificultad. Para cosechar lo que siembran, deben saber sembrar. Ayúdalos para que puedan cultivar su corazón lo más rápidamente posible y así disfrutar de la bendición de esta ley de la siembra y la cosecha. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos.
que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales, y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Para sembrar y cosechar, primero, deberá cultivar su corazón. Segundo, deberá consagrar todo el día domingo para el Señor y dar su diezmo completo a Dios. Tercero, no deberá pedir con codicia. Cuarto, deberá vivir una vida recta. Quinto, deberá sembrar abundantemente. Sexto, su fe y sus acciones no deberán cambiar. Séptimo, deberá sembrar en buena tierra. Y octavo, deberá ser fiel al reino de Dios. Querido público, oramos para que no solo reciban bendiciones financieras, sino también cosechen bendiciones espirituales en la misma medida en que siembren y crezcan en fe, de acuerdo a las prédicas del renombrado evangelista Reverendo Jeroclí.